Buenos días. Vamos a leer hoy Génesis 11. Eh, Gracias a Dios nos permite ya llegar a Génesis 11. Porque realmente recuerdo, siempre lo digo, de verdad. Siempre digo que ya íbamos en Éxodo y de verdad, gracias a Dios nos permite volver a empezar desde Génesis. Porque yo recuerdo que quería subir todo, pero pues no lo subí a tiempo. Es una de las cosas que Dios me ha permitido ver, es que si hacemos las cosas, las hagamos en el momento pues que se nos es dado, ¿no? Que se nos es acordado. Entonces, bueno, eso. Ok, vamos con Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosamos A ver, creo que no está agarrando bien Creo que no está agarrando bien Creo que no está agarrando bien el teléfono esto. A ver. Ya lo compuse. Esperamos que no se vuelva a salir. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han empezado a hacer, lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Tal vez a muchas personas no les guste saber o creer que Dios les manda un poder engañoso a quienes comienzan la obra en su propio corazón. Realmente, como les dije ayer, toda la ley es únicamente para que alguien esté bajo maldición. ¿Qué quiere decir? Es literalmente eso. O sea, para eso fue la ley, para que estés bajo maldición. ¿Por qué? Para que te des cuenta de que si estás bajo maldición, necesitas a alguien, a un salvador, para estar en la bendición. No puedes seguir continuando por ti mismo la ley, porque si no, estarías en un bucle infinito que te traería maldición tras maldición tras maldición. Ahora bien, estas cosas, prácticamente este secreto es lo que nos intenta decir Dios en sentido espiritual. No lo que nos intenta, yo me refiero a intenta porque muchos no lo comprenden. Muchas personas no entienden la finalidad de cuando Dios nos dice: es que yo ya no dejé que permaneciera esa obra. ¿Por qué? Porque la obra humana no permanece. Eso es lo que Dios nos deja muy claro, muy, muy claro en toda la Biblia. O sea, somos unas personas, o sea, realmente el ser humano, el corazón del ser humano quedó tan necio, pero tan necio, que a pesar de que él quería formar y Dios destruía, quería formar y Dios destruía, quería un rey y Dios los hacía que ese rey estuviera oprimiéndolos, aún así las personas no entienden lo que realmente Dios nos quiere decir. Por eso es que los intentos de Dios de demostrarle al hombre qué es lo que tiene en su corazón solo se hace efectivo en los corazones que no están como el de Satanás. Y realmente por eso es que debemos implorar que nuestro corazón tenga la humildad, que nuestro corazón, o sea, ¿por qué? Porque nuestro corazón no viene intrínseco, o sea, de nuestro corazón no puede venir la humildad en sí, de nuestro corazón no puede venir el querer escuchar a Dios, de nuestro corazón no viene el hecho de que, yo voy a dejarme caer en las manos de Dios. No, de nuestro corazón no viene eso. ¿De qué viene de nuestro corazón?
justamente hacer esa obra, ¿sí? Justamente hacer la obra que ya mencionamos. En la Torre de Babel se ve claramente cómo el hombre siempre quiere, a cualquier oportunidad que tenga, tratar de ser Dios sin poder tomar en cuenta lo que Dios dice sobre los que intentan ser como Dios, ¿no? Sobre realmente el intento del ser humano viene una y otra y otra y otra vez, fracaso tras fracaso tras fracaso. ¿Por qué? Porque así está designado. Nosotros no podemos tener absolutamente nada que no provenga o que no haya Dios autorizado primero, es decir, que no haya estado en los pensamientos de Dios, ¿no? Entonces, justamente el ladrillo, todo esto es llamado obra del ser humano. ¿Por qué? Porque no es como unas piedras, por ejemplo, cuando se mandó a construir el templo con puras piedras, aquí estamos viendo que le sirvió el ladrillo en lugar de la piedra. La piedra se refiere a la piedra que fuisteis cortados, es decir, Dios, ¿sí? El ladrillo es la obra humana. ¿Por qué? Porque el barro tú lo moldeas. Bueno, el ladrillo en este caso, en aquellas épocas, no nos vayamos a poner historiadores de qué eran los ladrillos, de qué aquí, de qué allá. No, esto están viendo, o sea, esto está refiriéndose a que el ladrillo es mezcla de agua, ¿sí? Con obra de las manos del hombre, es decir, el hombre tenía que agarrarlo, juntarlo, ponerlo en moldes y sacarlo, es decir, obra del hombre. Por eso es que Dios hizo al hombre al sexto día, para decir, tú no hiciste ni los cielos, no hiciste la tierra, no hiciste los animales, no hiciste absolutamente nada porque no estuviste ahí, ¿ok? No estuviste ahí, entonces nada de eso te pertenece, nada de eso es obra tuya. ¿Qué significa nada de eso te pertenece? Nada de eso sería tuyo si yo no te hubiese enseñoreado de ello, ¿ok? Entonces, en ese momento podemos ver una verdad espiritual sobre qué se refiere labrar la tierra, ¿sí? Que puso al hombre para que la labrase, ¿ok? Entonces, esto es algo bastante importante porque lo puso a labrar antes de que cayera en Génesis 3. Entonces, es bastante importante saber cómo es que el hombre sigue su propio entendimiento, sigue su propia obra y deja de lado la obra de Dios, porque prefiere el ladrillo a la piedra. De eso iban a construir la torre. La torre la construirían de algo que habían creado con sus propias manos y no con algo que Dios les había dado puro, ¿ok? Porque recuerden que toda obra del hombre es mezcla. Toda obra del hombre es literalmente una abominación delante de Dios, porque al hombre no le gustan las cosas puras, no les gusta el corazón de, no me refiero hombre, quiero aclarar, no me refiero hombre como por género, me refiero a como especie, ¿ok? Entonces personas, vamos a decir personas, ya había dicho que iba a decir personas, voy a seguir diciendo personas. A las personas no les gusta no entrometerse. A las personas les gusta ser bastante entrometidas en todo lo que tenga que ver. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un síndrome en la cabeza que se llama ¿cómo hacer que todo se trate de mí? Es decir, por ejemplo, lo podemos ver también en el día a día. Cuando tú le cuentas, ¿les ha pasado que le cuentan a alguien, por ejemplo, un problema que tuvieron? Digamos, ay, fíjate que hoy me caí en la banqueta. Entonces la otra persona, en vez de decirte, ay, cuéntame qué pasó, todo, entonces la otra persona sí te puede decir eso, no sí te puede decir cuéntame, pero la otra persona te quiere como también meterse ahí y decir, ay, no, si yo también hace unos años, hace unos meses, cuando yo era chiquito, también pasé por una banqueta y también me caí. La mayoría de personas son así, ¿sí? El 99% de las personas quieren hacer que todo se trate de ellos, de que todo se trate de mí, todo, absolutamente todo. Cuando tú estás contando algo que te pasó de, por ejemplo, ¿no? Ay, mi amigo habló mal de mí. Ay, no, sí, yo también he tenido muchos amigos que hablan mal de mí. Fíjate que aquí, y se ponen así a decir eso y ¿qué es eso? El ladrillo, el querer meterte, el querer entrometerte, el querer hacer, uy, Dios, mira, sí, lo tuyo es puro, lo tuyo es santo, pero yo creo que yo también puedo entrar ahí, creo que yo también puedo
ayudarte a que creo que hay algo mejor que la piedra. No, no. Realmente por eso es que cuando ustedes también estén escuchando, escuchen que no se trate de ustedes. Es decir, escuchen sin hacer que todo se trate de ustedes. Escuchen con el corazón de la otra persona. Está abriendo su corazón ante ustedes, ¿ok? Sin que esto se trate de mí. Esto es un muy buen ejercicio para poder empezar a ver qué es lo que Dios nos quiere decir en la Biblia. Entonces, en este punto, ¿cómo no podemos hacer que la Biblia todo se trate de nosotros? No teniendo el ladrillo, sino la piedra. Prefiriendo la piedra pura, la piedra de la que fuimos cortados, la piedra que nos ha traído hasta poder conocer la palabra de Dios, ¿sí? Sin ninguna mezcla, sin ninguna añadidura, sin algo que el ser humano le pueda añadir a lo que Dios ya consumó. Entonces, ya habiendo explicando qué significa el ladrillo, qué significa la piedra, el por qué querían edificar esa torre, por eso es que Dios confundió su lenguaje. Por eso es que cada uno de nosotros, el hecho de que confundiera nuestra lengua, también hay un versículo de la Biblia que habla sobre cada cual se apartó por su camino. Vamos a leerlo, vamos a leer ese pasaje, no es un versículo, creo que es ¿cómo se dice? 3 versículos, pero ¿cómo se le dice al conjunto? Conjunto de 3 versículos. Todos nos descarriamos como ovejas. No, sí es un solo versículo. A ver, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya ven cómo Dios no tiene que hacer ninguna mezcla. Ya ven cómo Dios no tiene que mezclar nada. En un solo capítulo, por eso dice, una sola palabra tuya podrá sanarme, ¿sí? Por eso dice, una sola palabra tuya podrá sanarme. ¿Por qué? Porque literalmente Dios no requiere todos los esfuerzos para que podamos entenderle. Solo requiere darnos su fe, ¿sí? Para que podamos saber cómo es que Él da la vida a nosotros. Y con un solo versículo nos da a entender lo que quiere decir en toda la palabra. Por eso es que toda la palabra se trata de Jesucristo. Entonces, cuando nos dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, vamos a fijarnos en la parte que dice, cada cual se apartó por su camino. Esto quiere decir lo que vemos aquí con que confundió todas las lenguas, ¿ok? Cada uno de nosotros quedó con su propio entendimiento, ¿ok? Cada uno de nosotros quedó con el lenguaje que más le convenga y que más le parece, el lenguaje de sí mismo. Por eso es lo que les explicaba, ¿no? De que todas las personas siempre se va a tratar de mí, inclusive la Biblia. Quieren ver cómo yo puedo ser salvo a través de lo que yo haga, porque la Biblia obviamente se tiene que tratar de mí. No se trata de Jesucristo, no se trata de Dios, se trata de mí y de lo que yo haga para ir al cielo. Y no, más equivocados no podrían estar. No se trata de lo que yo haga, no se trata de lo que yo diga para ir al cielo. Se trata de lo que Jesucristo hizo para nosotros, de lo que Dios hizo para nosotros, que Dios entregó a su Hijo. Él es el tema de la Biblia, Él es el tema principal de la Biblia. Él es el protagonista de la Biblia, no nosotros mismos. Si ustedes ven, por eso es que Dios siempre está poniendo en posición del ser humano, nos está mostrando en qué posición tiene que estar nuestro corazón, en qué posición tiene que estar el ser humano para poder recibir la gracia de Dios. No puede estar a la par de Dios, no puede estar con el corazón de Dios, porque que sea uno nuestro corazón con el de Dios quiere decir somos a su imagen y semejanza, es decir, estamos conectados. Dios no comparte su gloria con nosotros, Dios no comparte su gloria con nadie. Sin embargo, gracias a Él, que Él lo diga, que Él diga que estemos unidos y que el Padre y nosotros seamos uno, es la mayor honra que podemos recibir de Dios, ¿sí? Porque nos ha hecho partícipes de lo que Él no comparte a absolutamente nadie que no sea el Hijo, ¿me entienden?
Entonces es algo que no todos pueden entender, es algo que tal vez no todos, pues a la primera, ¿no? Obviamente tal vez la primera vez les choque el hecho de que, ¿cómo es que Dios no comparte su gloria? Sí, porque tú no actúas, ¿sí? Tú no tienes que actuar. Lo que Dios te da es la fe para creer, ¿sí? Entonces cuando tú tienes la fe para creer que todo se trata de Dios y nada se trata de ti, en ese momento Dios te deja entrar a su gloria, la gloria de la que fuimos destituidos, ¿me entienden? Entonces, bueno, pues ese es el primer punto, ¿no? Del primer conjunto de versículos, párrafo, ¿no? ¿Sí se dice párrafo? Sí, yo creo que sí, ¿no? Ok, vamos con la segunda parte. Estas son las generaciones de Sem. De edad de 100 años engendró a Arfaxad. 2 años después del diluvio vivió Sem, después de que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después de que engendró a Sala. Sala después de que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después de que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después de que engendró a Jehú 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después de que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Y Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después de que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después de que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Hay muchas cosas que nosotros podríamos hablar sobre la descendencia. En realidad, yo creo que de las más importantes que podemos ver es que aquí un nombre fue el padre de la fe, ¿ok? Uno de los mayores, no puedo decir importantes, pero justamente de quien Dios vio, porque realmente es enseñado que decirle importante a alguien quiere decir que le restas importancia a los demás, y realmente no. Pero Abraham fue quien recibió la promesa de la fe, de lo que iba a pasar, que de su simiente iba a venir Jesucristo. Pero nosotros no nos damos cuenta todo lo que tuvo que haber en ese corazón, ¿sí? Todo el corazón que pudo tener desde su ascendencia. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de Jesucristo vive. Entonces, esta es una verdad espiritual muy... ¿El qué? Perdón, me perdí. Entonces, esta es una verdad espiritual bastante grande. El hecho del por qué Abraham fue el padre de todos nosotros en la fe. Vamos con la tercera parte. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Creo que mañana ya pasamos a Abraham, ¿no? Sí, cuando ya es el llamado de Abraham. Realmente no me voy a adelantar para mañana porque todo lo que tiene que ver con Abraham, todo lo que tiene que ver sobre el padre de la fe, hay que ponerle suma atención, de verdad, porque el padre de todos nosotros es Cristo, ciertamente es Jesucristo, es el padre de Jesucristo, y él tuvo misericordia de Abraham, ¿sí? Lo llamó amigo y lo dijo, de ti va a venir la salvación. ¿Por qué? Porque realmente se nos dice en la Biblia que Abraham vio el día de Jesucristo.
Esto obviamente lo vamos a explicar mañana, no ahorita. Pero por eso me estoy refiriendo a eso de la atención que le debemos poner al cual la fe, la misma fe que habitó en Abraham puede haber en nosotros. Entonces voy a responder sus preguntitas. Voy a responder sus preguntitas. Si alguien tiene alguna preguntita, la puede hacer. Yo con mucho gusto la respondo. Obviamente que tenga que ver con el tema. Buenos días, Rey David. Qué bonito verte aquí otra vez. A ver. Y uno. ¿Cuál es el tema? Génesis 11. Génesis 11. Génesis 11 es el tema. Si tienen alguna pregunta acerca del tema, pues yo la puedo responder. Es que acaba de llegar. Pues sí, el tema es Génesis 11 sobre el ladrillo, el fuego, la piedra. Todo esto lo fuimos explicando poquito a poquito. Hola Neftalí, buenos días. Igual, Dios te bendiga. Entonces, si alguien tiene alguna duda o si alguien se quedó con, como por así decirlo, es que no sé muy bien a qué se refiere esto, lo otro, pues yo lo puedo responder. Si tú lo crees así, ¿el qué, Juan Razón? No entendí. Es que normalmente siempre veo preguntas de las que hicieron primero, porque cuando yo estoy explicando las hacen, pero subo y no veo como signos de interrogación. O sea, empiezo a ver los signos de interrogación y pues ahí los leo, pero pues como no veo signos de interrogación, yo espero, y gracias a Dios que les haya quedado muy, muy claro el tema, y pues le agradezco a Dios que haya sido así. Sí, la piedra y el ladrillo. Sí, la piedra, expliqué que la piedra es la obra de Dios, porque la piedra es pura. La piedra es, por ejemplo, hermano Nelson, le puedo poner un ejemplo. Es algo que el ser humano no crea, sino es algo que ya está diseñado como tal, representando a Dios, ¿sí? La pureza que Dios nos da en su evangelio, esto es que tengamos por porción nosotros, o todo lo que nosotros querramos tener para nosotros sea piedra. ¿Qué quiere decir? Piedra completamente el evangelio, completamente puro, ¿sí? Sin añadirle algo más. El ladrillo es una mezcla que hace el ser humano para construir, ¿sí? Muy distinta a la piedra, que esta sí tuvo que ver todo con el ser humano. Tuvo que pasar por sus manos, tuvo que pasar por su mente, ¿no? Su idea, etcétera, ¿no? Es una idea del ser humano con la cual quiere construir. Entonces, en este punto, el ladrillo y la piedra que hace referencia a que Dios quiere las cosas puras, ¿sí? Puramente, Jesucristo murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Eso es el evangelio. Nada que tenga que ver con nosotros. Entonces, el ladrillo sí tiene todo que ver. Esto es la falsa buena noticia, por así decirlo. La falsa creencia de los falsos creyentes. ¿Por qué? Porque entonces si proviene de su mano, no viene de Dios. Ya no viene de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios con eso? Lo derrumba, ¿sí? ¿Qué hace Dios con eso? Ya no, o sea, prohíbe que eso siga, que eso tenga algún logro, que eso dé vida, porque eso no da vida. Eso no puede ser algo que se consume. O sea, sí, que sea consumado. No como el sacrificio de Cristo, el puro sacrificio de Cristo. Entonces, si yo soy ateo, pero me gusta escucharla. Juan Ras, casi el 99% de las personas son ateas. El 99% de las personas son ateas, a pesar de que tú no lo puedas ver así. ¿Por qué? Porque casi el 90% de las personas, un 9%, o sea, 99%, un 9% de esas 99 personas admite su ateísmo, admite que no cree en Dios. Pero el 90%
se dicen cristianos, pero a la vez pecadores. Entonces son tibios y no están en la verdad. En cambio, por ejemplo, alguien que realmente se dice, no, es que yo no creo, está igual, o sea, no crees en el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque no estás creyendo verdaderamente. El ladrillo, Dios lo permitió, así es. Pero para darnos cuenta de que si nosotros hacemos un ladrillo, Dios lo va a destruir. Así es. Esto es algo que podríamos ver nosotros como... ¿por qué Dios les permitió hacer el ladrillo? ¿No? ¿Por qué Dios les permitió hacer el ladrillo si lo que Dios quiere que usen es la piedra? Para darnos ejemplo de lo que Dios acepta y de lo que Dios no acepta, ¿sí? Todo proviene de Dios. Por ejemplo, Caín y Abel, de lo que hablamos, ¿no? Todo lo que tú hagas, es decir, Caín agarró del fruto de la tierra, del fruto del corazón. La tierra es de Dios, todo es de Dios, pero el ser humano quiere creer que es de Él. ¿Me interpreta? Entonces, por eso es que Dios nos muestra lo que sí es permitido ante Dios y lo que no. ¿Me interpretas? Entonces, de Él viene la fe y también Él permite que se condenen los que se condenan. Entonces, por eso es que nosotros debemos pedir misericordia. Por eso es que nosotros debemos de pedirle misericordia a Dios. Te suplico que no me permitas condenarme, porque sé que toda mi obra me condena, ¿sí? Porque sé que es lo que no te gusta, mi obra, ¿ya? No te gustan los ladrillos. Permíteme amar la piedra. Permíteme ver tu gloria en la piedra, ¿sí? En la piedra de la que fuimos cortados, el Evangelio. Entonces, esto es algo que tal vez muchos no sabían, ahora ya saben, todo proviene de Dios. Entonces, si fuiste creado de Dios, ¿quién es el que te da la salvación? ¿Tu propia obra o Dios? Algo bastante interesante, ¿eh? A ver... Hola, Nahuel, buenos días. También podría ser como el ladrillo si le das buen provecho o le das mal uso. ¿Ves que aquí le iban a dar el uso de hacer una torre? En nuestra vista humana veríamos que eso no es algo malo, ¿no? A nuestra vista podríamos creer, pues eso no tiene nada de malo. ¿Por qué Dios lo quiso destruir? Porque a Dios no le gusta nuestra obra, le gusta su obra. ¿Ok? La obra que Él nos dio, que es Jesucristo, la piedra, ¿sí? La piedra angular, lo puro, no el ladrillo, no nosotros. ¿Me interpretas? Es un ejemplo claro que da Dios. ¿Ok? La fe viene de Dios al escuchar la palabra verdadera y creerla. Ok. A ver. Ok, ya no alcanzo a leer todo. A ver, no voy a alcanzar, creo que no voy a alcanzar a leer todo. Pero ya, a ver, es que como se están respondiendo, no leo mucho los arrobas cuando se responden. Una pregunta, no es el tema, pero quiero saber si ese es live diario y cuánto dura. Sí, hago live todos los días de 8:30 hasta terminar el capítulo que estamos leyendo. Vamos, por ejemplo, Génesis 1, Génesis 2. Ahorita ya nos toca, hoy nos tocó Génesis 11, mañana nos toca Génesis 12 y así hasta terminar la Biblia. Y darle vuelta de nuevo, o sea, dar otra vez, ¿no? Y así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que leer todo con orden. Entonces, pues sí, a las 8:30 de la mañana, todos los días. Y ya cuando no puedo les aviso, pero normalmente sí es todos los días. Ok, creo que ya se están respondiendo unos a otros. Yo creo que ya se están respondiendo unos a otros y me dejaron fuera. Bueno,
Ni modo. Nos vemos mañana a las 8:30 de la mañana. Gracias por estar aquí, la verdad es un privilegio para mí poder predicarles. ¿Cómo saber vivir diferenciando la fe y la obra? Ok. Vivir diferenciando la fe y la obra quiere decir quienes viven bajo su propio entendimiento y quienes viven bajo la palabra de Dios. Entonces voy a ponerles un ejemplo. Con un versículo. Creo que está en Romanos, perdón si no lo encuentro. Ay, no sé si es Romanos. Es Gálatas 5. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ok. Esto quiere decir que quien no vive en Cristo vive en las obras, ¿ok? Muchas personas se la pasan pensando que tienen que cumplir los 10 mandamientos para poder ser salvos, o que tienen que cumplir los 2 que aparece cuando el escriba le dice en la parábola del buen samaritano que deben de cumplir. Y no, nosotros realmente somos inútiles para cumplir cualquier obra, ¿sí? Que nosotros podamos creer que Dios le agrada. Entonces, ¿cómo se vive bajo la fe? Cuando Cristo vino a ser crucificado, murió y derramó toda su sangre por todos nosotros. Es decir, dejó toda la sangre en la tierra, ¿ok? Hay algo muy bonito que siempre me gusta como repetir. Cuando Cristo era crucificado, cuando fue flagelado, es decir, cuando le estaban dando azotes, cuando le estaban... yo esto lo escuché de una hermana y me encantó. Cuando a Cristo con el látigo lo estaban azotando, que eran látigos con espinas y le desgarró la espalda, cuando pasó de ahí a la cruz, es decir, cuando fue al Calvario, toda su sangre, ¿no? Iba sangrando, su espalda iba sangrando. ¿Y en dónde iba cayendo esa sangre? En la tierra, ¿sí? Ya les he dicho que la tierra representa a nuestro corazoncito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa sangre, la sangre que iba derramando desde que lo estaban azotando hasta la cruz, fue para limpiar nuestro corazón, ¿sí? La tierra a la que se refiere, en la que cayó la sangre de Jesucristo, es nosotros, ¿sí? Es nuestro corazón. Entonces, esta verdad es pura, es la piedra, esta verdad es el Evangelio. Entonces, cuando Cristo derramó su sangre y nos dejó totalmente limpios, esa es la verdad de la fe, ¿sí? Esa es la verdad de la fe. La obra de Satanás, el engaño en que nos ha metido, es que nosotros tenemos que hacer algo para nuestra salvación. Entonces, quien sabe, quien puede diferenciar, quien sabe, quien no vive bajo las obras, sino que vive bajo la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que la palabra de Dios es quien nos da la fe para poder creer la obra de Cristo y no nuestra propia obra. Eso es sobre el vivir por la fe y no por las obras. Entonces, bueno, a ver... Maldita la tierra y luego la tierra recibió la sangre. Así es
Exactamente, o sea, muy, muy exactamente, toda la razón. Bueno, la fe no es sin entender, no sé por qué los católicos han malinterpretado eso. Bueno, habría que preguntarles. Ok, creo que eso es todo. Creo que eso es todo. Muchas gracias por estar aquí. Ahora sí me despido. Gracias por sus preguntas, gracias por permitirme predicarles. Es un privilegio para mí poder predicarles el perdón de los pecados. Y gracias a Dios por esto. Gracias a Dios porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Él vino a buscar esa oveja que estaba perdida. Solo una de ellas sabía que estaba perdida. Entonces, esa perdida un día fui yo. Y si aún Cristo no te encuentra a ti, esa perdida ahora eres tú. ¿Sí? Pues nada, nos vemos mañana a las 8:30 de la mañana. Cuídense mucho.